es un tema de derechos humanos, es un tema que le tenemos que entrar y efectivamente, como se ha estado mencionando, no son privilegios, son derechos humanos. No tenemos ni por qué estar peleando algo que nos pertenece. Por lo tanto, me siento con todo el derecho y con todo el derecho levanto la mano para exigir precisamente esos espacios y esos derechos hasta que la dignidad se haga costumbre. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa especial del Tintero, no solamente por los invitados, las invitadas que nos acompañan, sino por la relevancia del tema que vamos a abordar el día de hoy. Este programa está dedicado a la diversidad sexual en el marco de todas las actividades que la Cámara de Diputados y el Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara organizarán para visibilizar las causas, las luchas, los avances, pero también los retos en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. En este marco me acompaña la diputada Salma Luébano, que es integrante de este grupo parlamentario y también es presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados. Nos acompaña la maestra Lolkin Castañeda. Ella fue diputada constituyente en la Ciudad de México, es una lesbofeminista, una activista de hace muchísimas décadas que ha marcado un legado en la Ciudad de México para el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, del matrimonio igualitario. Y nos acompaña también el maestro Aurelien Guilabert, que es uno también de los activistas más destacados y con una trayectoria más reconocida en la Ciudad de México en términos de los derechos de la diversidad sexual. Pues la primera pregunta que abordaremos el día de hoy es precisamente acerca de estos retos y estos avances en materia legislativa para combatir y prevenir esta dolorosa discriminación, esta dolorosa homofobia que lesiona a la sociedad en su conjunto. Desafortunadamente hemos vivido a lo largo de décadas y décadas esta falta de voluntad, ¿sí? Es una agenda, la diversidad, la agenda de nuestra población LGBTIQ+, y de los grupos en desventaja, son agendas que ellos piensan que no suman y son agendas que no les interesa, por lo tanto, y que desafortunadamente hay todo este rezago y toda esta deuda histórica. Entonces hay mucha resistencia en el cual tenemos que seguir levantando la mano, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir poniendo esa agenda en la mesa, aunque no la bajen. Las veces que la bajen, no importa, la vamos a seguir subiendo hasta que realmente se logre esa dignificación, que además, bueno, pues es parte de estos derechos humanos y los derechos humanos es para todas, todos. Entonces, hay una gran resistencia de esa voluntad, la cual se tiene que transformar jurídicamente para la protección y los derechos de todas estas poblaciones que tenemos esa carencia pues esa transversalidad que es precisamente esa salud digna, esa educación digna, esa vivienda digna. O sea, ya es un basta. Se está llegando allá un hartazgo en el cual tienen que voltear forzosamente y poner la agenda en la mesa. Es muy importante dejar claro que los temas de diversidad sexual, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, no son agendas exclusivas ni excluyentes, ¿no? Justamente lo que estamos buscando es alcanzar la igualdad en todos los sentidos, ¿no? Es una agenda amplia de derechos humanos y que a partir de esa lógica hablamos justamente desde nuestra diferencia. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad nuestra diferencia ha sido colocada en desventaja frente a la heterosexualidad en términos de derechos. Y esto lo que ha ocasionado es una discriminación en las leyes, en la sociedad normalizada, que es frente a la que nos hemos organizado. Entonces,
Uno de los temas más importantes que yo ubico como avances en la agenda de derechos es el reconocimiento del matrimonio civil igualitario, que con este avance logramos no solamente fortalecer el libre desarrollo de la personalidad, sino que además reconocer el derecho de amar en libertad, el reconocimiento a nuestra familia, y esto en plural, ¿no? A cualquiera que sea su conformación, y por supuesto tener en cascada todos los derechos que esta figura otorga. Yo creo que es importante, por supuesto, celebrar los avances, que por cierto son avances a cuentagotas, avances a velocidades distintas, como si tuviéramos derechos en este país en función de en el lugar donde hemos nacido. Eso debe terminar y por eso las reformas que están congeladas a pesar del dinamismo de la Comisión de Diversidad y del liderazgo de Salma, que es de reconocer, pues siguen bloqueando el acceso a nuestros derechos y a nuestras libertades. Reconocimiento de familias diversas, reconocimiento de identidad de género, reconocimiento de las infancias trans, prohibición de las terapias de conversión, congelada en un Congreso de la Unión, por cierto, cuya coordinaciones están cooptadas por hombres heterosexuales de más de 50 años, ¿no? Entonces ahí hay un tema que debemos de reflexionar y que debemos de empujar. Y segundo tema, en un país donde persiste la discriminación y un ambiente violento. Recordemos que México es el segundo país de América Latina en materia de crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género. Y eso es gravísimo, porque ¿qué creen? Que esos crímenes que se cometen ni siquiera están contabilizados por el Estado. A la fecha no existe un sistema coordinado entre dependencias, locales, federales, interdependencial, que permite contar cuántas personas se nos fueron por odio. Sin embargo, como retos, digamos, si bien hemos a 12 años de haber logrado el matrimonio civil igualitario en México y de haber tocado las más altas esferas de toma de decisión, aún a 12 años tenemos 5 estados de la República en donde se privilegia la discriminación desde la legislatura, desde los gobiernos, y esa es una de las oportunidades, de los grandes retos que tenemos para alcanzar la igualdad. Y yo colocaría 2 temas más. Uno de ellos, el que tiene que ver con reconocimiento familiar, comaternidad, ¿no? Estos estados de la República en donde, muy claro el caso de Morelos, en donde sí se permite el matrimonio, más no el registro de nacimientos cuando son por parte de 2 mujeres, ¿no? Entonces tenemos un tema muy importante de reconocimiento de comaternidad en todo el país, y el otro, que es del que hemos hablado menos, es el concubinato, esta figura que de alguna forma no ha generado una discusión en amplio, porque en nuestra sociedad el concubinato está asociada a una figura devaluada, ¿no? En esta lógica de la casa chica, de aquello que no vale, y que por eso no ha generado una agenda legislativa específica, pero que ya vemos que por supuesto es muy importante que impulsemos en todos los sentidos. Pues falta el cupo laboral para las personas trans, falta el acceso a la educación, falta modificar incluso los propios programas educativos para incluir desde la más temprana edad esas temáticas de inclusión y sobre todo de igualdad. Aquí, y es muy importante decirlo con todas sus letras, no venimos a pedir privilegios, aquí venimos a exigir derechos por un México de iguales. Y de hecho, pues yo les invito a que escuchen, lean el posicionamiento político que se va a dar en esas 44 marchas del orgullo LGBTIQ+, de la Ciudad de México, donde se va a dar cuenta de los avances y, por supuesto, del camino que nos falta por recorrer rumbo a una democracia social y justa que nos merecemos todas, todos y todes en este país. Sin lugar a duda, incluso una de las iniciativas que promoviste hace poco es para
combatir los discursos de odio, todas estas situaciones que dentro del sistema también se transgreden para las personas que de la diversidad sexual han logrado insertarse en aparatos del Estado. Me estás dando pauta precisamente a esto que acabo de señalar, a ese hartazgo, digo, a ese hartazgo, a esa falta de voluntad y a esa resistencia. Es un tema en el cual fui agredida en el Pleno y en el cual se debería de sancionar a este servidor público, a este diputado federal, y sin embargo, como no es una agenda que no les interesa a los partidos, pues no se ha hecho nada, absolutamente nada. ¿Cuánto tengo? Pues señalando, tengo estas denuncias. El Comité de Ética han bajado, si no una, dos, como 5 o 6 veces el tema de este señor en cuanto al señalamiento y esta denuncia, a pesar de que ya con la hizo el señalamiento, el Tribunal Federal Electoral también, y sin embargo no se ha hecho nada. O sea, no puede ser que no se tome en cuenta también nuestra agenda. Y en uno está, y en este caso, por eso luchar por estos espacios de tomar las decisiones, luchar por estos espacios en el cual nos permita levantar la mano y poner nuestra voz para decir, aquí estamos y necesitamos ser escuchadas, escuchados y escuchadas. Varios temas salen a flote, el tema de las comaternidades, el tema de las infancias, las terapias de conversión, que sin lugar a duda se encuentran dentro de la agenda, dentro del tintero, y que serán asunto de la atención de las y los diputados. Ahora nos gustaría que nos hablaran un poco a las audiencias para que supieran qué son estas cuotas arcoíris, cómo ha avanzado la inclusión social de todas las personas en todos los cargos públicos, en todos sus organismos y en todos sus rincones. Háblenos acerca de eso. Sí. La importancia de las cuotas, de las acciones afirmativas, cuotas arcoíris, es la puerta de enfrente. Porque es la puerta de enfrente. Si bien sabemos que hemos tenido aliadas y aliados a lo largo de la historia, décadas y décadas, y que nos han permitido avanzar, no como quisiéramos en cuanto a nuestras políticas públicas, iniciativas, reformas, pues no ha sido como debe de ser, porque no son de nuestra población. Por eso es importante que haya cuotas, que haya estos espacios para los grupos en desventaja. No ha sido fácil. Como promotora y precursora de las cuotas arcoíris, de estos espacios, ha sido una lucha de litigios estratégicos, ha sido una lucha en el señalar y levantar la mano en redes, cabildeos, pedir audiencias y audiencia de alegatos. Nada nos ha sido fácil, y quiero decirlo con esta molestia de que nada se nos ha regalado, todo ha sido a golpe de sentencia, son derechos humanos y no tenemos por qué pelearlos. Pero sin embargo, ahí vamos, a golpe de sentencia hemos avanzado y a golpe de sentencia seguiremos avanzando. Bien, la importancia de esta puerta de enfrente, de estas cuotas arcoíris, que hoy en día nos están permitiendo, ¿sí?, estar en estos espacios de toma de decisiones y tener esa representatividad legítima. Esa representación legítima nos está permitiendo, como en este caso específico, el identificar precisamente nuestras necesidades y trabajar por esas políticas públicas específicas, porque necesitamos tener ese apartado transversal que nos permita precisamente el ir avanzando en toda esta dignificación. Por eso la importancia de tener cuotas. Las cuotas, además, pues permiten esa dignificación y bueno, además es una obligación, es una deuda histórica en el cual tenemos que tener esa representación. Dentro de esta lucha, que he hablado con litigios estratégicos, quiero decirles con orgullo que estamos a nada de presentar, ahora sí, se llama ENEDICSEX, la estadística que en su momento solicité y que no me hacían caso y que tuve que hacer una manifestación y clausura simbólica en el INEGI, el 28 de este mes
ya va a ser la presentación del NADISEX. ¿Por qué es tan importante también una estadística? Porque nos permite también, en el caso legislativo, luchar por más espacios, ver y identificar para todas estas iniciativas, como en el caso de salud integral, que ahí realmente se vea y se refleje precisamente todas estas carencias que desafortunadamente en el caso como población trans, cuando las estadísticas de vida en nuestro país son 70, 75, nosotras no llegamos ni siquiera a los 45. Y precisamente por eso, por falta de oportunidades, espacios laborales, salud integral, educación, vivienda y un sinfín que pues no terminaríamos si estuviéramos señalando todas estas necesidades, pero que al final del día es un tema de derechos humanos, es un tema que le tenemos que entrar y efectivamente, como se ha estado mencionando, no son privilegios, son derechos humanos, el cual es obligación del Estado, ¿sí? Garantizar, como lo dice el artículo 1, garantizarlo. O sea, no tenemos ni por qué estar peleando algo que nos pertenece, ¿sí? Y por lo tanto, me siento con todo el derecho y con todo el derecho levanto la mano para exigir precisamente esos espacios y esos derechos. Y como siempre lo he dicho, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y en términos de participación política de las personas activistas, ¿tú qué opinas? Bueno, por supuesto que es importantísimo todo el trabajo que se ha venido realizando, impulsando en términos de acciones afirmativas de estas cuotas arcoíris, que además ha sido una aportación muy importante de Salma, por supuesto, y que yo quiero traer a la mesa la experiencia de la Asamblea Constituyente. En el contexto de la Ciudad de México, una ciudad que ha destacado por la organización social, por la capacidad de incidir legislativamente, de transformar, de autorregularnos. Llegamos en 2006 a esta Asamblea Constituyente con un montón de derechos ya garantizados en la Ciudad de México, ¿no? Matrimonio igualitario, identidad, interrupción legal del embarazo, en fin. Y pareciera entonces que esta primera constitución de la Ciudad de México sería de una discusión que llevara muchísimo más avanzado cualquier argumentación. Sin embargo, en ese momento la realidad es que nuestros derechos se pusieron a discusión y fueron incluso quitados en un primer momento de un dictamen, ¿no? Entonces, del grupo redactor, con el proyecto que habíamos preparado en consenso con sociedad civil, con la academia, con dependencias, al primero que se discute en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Constituyente ya tenía varios temas que habían sido retirados, ¿no? Entre ellos matrimonio igualitario, el reconocimiento de familias, la autodeterminación y por supuesto el tema de la identidad a personas trans. Entonces, sí, en términos específicos, por supuesto que mi papel fue muy determinante para que estos temas quedaran en el proyecto final de la Constitución y que no fueran eliminados como se advertía en el consenso. Entonces, por supuesto que hay una diferencia entre hablar en abstracto, quien llegue y que haga una defensa específica, y hacerlo, por supuesto, en primera voz, desde nuestra experiencia y con el acompañamiento de las organizaciones sociales. Esa es la clave para tener, como se está haciendo, como se sigue impulsando, políticas y propuestas incluyentes que realmente puedan ver un nuevo escenario en la sociedad. Bueno, pues recojo un poco la importancia de la discriminación positiva gracias a esas cuotas, ¿no? Que no solamente pues son para las personas de la diversidad sexogenérica, sino que también permiten la participación, o deberían
de permitir la participación eficiente de las poblaciones indígenas, por ejemplo, personas con discapacidad, personas jóvenes, porque son grupos que han sido históricamente excluidos de la participación política y que a la fecha siguen siendo excluidas y excluidos. La pregunta es, pues, teniendo tanta riqueza en materia de poblaciones indígenas en México, ¿cuántas de esas personas, partes de esas poblaciones, están hoy en un poder de toma de decisión? No sabemos, ¿no? Y lo mismo pasa un poco pues, con las consecuencias de esas cuotas o del tema de la paridad. ¿A qué voy con eso? Está muy bien que tengamos paridad y que sea la primera legislatura con paridad, pero veamos, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué cargo ocupan esas mujeres? O las personas jóvenes que fueron electas por ser jóvenes. ¿Qué cargo, qué comisión presiden? No sirve de nada pues, que tengamos 50 y 50 o participación si después relegamos a esas poblaciones a algunos sectores. Yo quiero tener mujeres al frente de las coordinaciones parlamentarias. Yo quiero tener mujeres en posiciones de opinión en materia de gobernación. Quiero que personas jóvenes puedan hablar del desarrollo económico y ambiental de este país que tanto necesitamos replantear, porque el cambio debe venir de esas nuevas generaciones y de esos grupos históricamente vulnerados. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Chile. ¿Qué está pasando en Chile? Están aliándose desde varios movimientos sociales históricamente excluidos por la dictadura, por un régimen autoritario, proponiendo una nueva constitución donde esos temas son la prioridad de un Estado con garantías reales de inclusión, de justicia social y de justicia ambiental. Y ojalá que esas cuotas arcoíris y esa unión de movimientos pues se dé también en México, ¿no? Esa unión de movimientos rumbo a un nuevo pacto socioambiental para una socialdemocracia que nos permita pues jugar desde un piso parejo, pero desde el inicio, ¿no? Eso es lo que vale este tipo de prácticas de cuota arcoíris, pero también con sus deficiencias en la práctica que estamos viendo y padeciendo el día de hoy. Y hago un paréntesis también, el tema de los partidos, cómo organizan esas cuotas al momento de poner las candidaturas. No sirve de nada decir, bueno, pues esa persona entra por la cuota y la ponen en último lugar de la lista, con cero posibilidad de llegar. Inclusión social de las personas de la diversidad sexual en todos los cargos de elección popular, reformas al Código Civil Federal para la rectificación de la identidad sexogenérica, acceso pleno a los derechos a la salud pública para las poblaciones de la diversidad sexual, matrimonio igualitario, cuotas arcoíris, penalizar el odio en contra de las personas integrantes de las comunidades de la diversidad sexual, combatir la discriminación, el reconocimiento pleno de la identidad de las personas intersexuales dentro de la legislación federal, hablar del derecho penitenciario y de su adaptación también para las personas de la comunidad de la diversidad sexual, todo un tema de conceptos de derecho y de trabajo que se seguirá haciendo desde esta legislatura. Y a manera de conclusión y dándole un mensaje a sus audiencias, a nuestras audiencias, ¿qué nos dirían? Un sueño y no guajiro, lograr a corto plazo ese libre tránsito político, social, cultural, laboral, con una transversalidad que permita esa dignificación. No quiero ser la única, ¿sí? No quiero que seamos nada más las únicas que hoy estamos a nivel federal y a nivel local, sino que haya ese libre tránsito. Y para eso invito a la sociedad civil a que se involucre más y que nos apoye, que esté de la mano, porque sola, y siempre lo he dicho, sola no voy a poder. Necesito todo ese apoyo y que levanten la mano cuando realmente se tenga que levantar. Sí, me parece que lo que hemos visto en Cámara de Diputados este tiempo, estos ataques de un diputado en funciones a nuestras compañeras diputadas, la realidad es que es profundamente grave y ofensivo. Y esto, si podemos magnificar lo que sucede frente a las cámaras,
en donde tomamos decisiones para toda la gente en un país democrático y que aspira a la igualdad, la realidad es que no pueden imaginarse el nivel de violencia que ocurre en las calles todos los días, en los trabajos, en las familias. Por eso el tema no es menor. El tema de la igualdad a personas LGBTI tiene que ser la prioridad en todos los temas. No son derechos exclusivos, insisto. Y la realidad es que sí tenemos que comenzar por las leyes para que de ahí, en términos de impacto y de transformación social, alcancemos a reconfigurarnos socialmente, ¿no? Que la discriminación deje de ser esta normalidad y que cambiemos no solamente con un poco de maquillaje las cifras o las leyes, sino que realmente podamos palparlo, que las personas trans puedan vivir plenamente desde la infancia, que el reconocimiento a las familias sea pleno, que podamos amar libremente, vivir en plenitud, vivir con dignidad. Esa es la aspiración de quienes hacemos política desde el movimiento social. Es muy importante luchar para quitarnos los estigmas, las etiquetas sociales que nos impone un modelo y que nos domina al final de cuentas, ¿no? Todas esas etiquetas y esa polarización que el sistema hace que la sociedad se divida por color de piel, por el lugar donde naciste, por tus recursos socioeconómicos, por tu orientación sexual o tu identidad de género. Eso tiene que terminar. Tiene que haber en México una reconciliación social que tanto anhelamos en este país, porque sin esa reconciliación nunca vamos a poder construir las bases de un país justo y en paz. Hoy vivimos en una situación de extrema polarización y de extrema estigmatización, una estigmatización además de la cual sufrimos las personas activistas que trabajamos en la sociedad civil, este tercer sector tan importante para la construcción de un Estado democrático. En la sociedad civil, pues hacemos repertorio de información, diagnósticos, atención comunitaria, y muchas otras cosas que el Estado no tiene las capacidades de hacer, pero que tiene la capacidad de acompañar. Por eso es muy importante garantizar los derechos de las personas también que trabajamos en la sociedad civil y que acompañamos a esos grupos de población de atención prioritaria, como se les llama en la Constitución de la Ciudad de México. Y desde esta visión buscar un trabajo en común. Porque pues de lo que estamos hablando son derechos, ¿no? Son derechos y libertades, y sin esta unión nunca podremos llegar a un país donde predomine la libertad de ser y la libertad de volver quienes queremos ser, ¿no? Entonces yo pues apelo a esa reconciliación, apelo a esa unión de movimientos sociales también, como lo he comentado, rumbo a un nuevo pacto, una nueva constitución, que es muy necesaria impulsar en este país. Pues ya se abrió el debate, todos los derechos para todas las personas, todos los meses del año, todos los años. En esta lucha de dignificación sabemos perfectamente que la educación es muy importante y el respeto. Yo lo pondría así, visibilizar, que es precisamente lo que estamos haciendo. Educar, que también es lo que estamos haciendo, ¿sí? Educar por medio de todos estos foros, por medio de todas estas entrevistas, de todas estas ponencias, y que también sea parte, y debe de ser ya parte, de todos estos programas a todos los niveles, ¿sí? Entonces es visibilizar y educar. Y los espacios laborales, ¿ok? El que hoy en día se estén dando ya estos espacios y que avancemos con esto, como me acabo de mencionar, ese sueño a corto plazo. Cuando estemos el sector trans, como un ejemplo, en todos los espacios, ¿qué va a permitir? Va a permitir visibilizar, va a permitir educar, va a permitir el ir erradicando
toda esta discriminación de odio, porque nos van a empezar a ver en los espacios que además históricamente nos deben. Y va a normalizar lo que es normal. Es parte de esa educación, es parte de esa inclusión, y por eso es tan importante los espacios laborales para todas, todos y todes. Esa inclusión. O sea, no son privilegios, como desafortunadamente han querido manejar estos discursos, como en el tema de los discursos de odio, que es libertad de expresión. No nos equivoquemos. Ni son privilegios, y en el caso del discurso de odio, no es libertad de expresión. Por eso es importante que se ocupen los espacios, para dar esa visibilidad, educar y permita sensibilizar. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues ir erradicando tanta violencia, ir erradicando tanta discriminación y tantos estigmas que desafortunadamente van en aumento, ¿sí? Porque si bien vamos avanzando por un lado, por otro lado, hay retrocesos y no podemos permitir. Pues muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por habernos acompañado en este programa tan especial dedicado a la diversidad sexual. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales del Grupo Parlamentario de Morena, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Diputadas y Diputados Morena, y en el canal de YouTube Diputados Morena. Muchísimas gracias y hasta pronto.